Antes de ir con la respuesta de Luis Zúñiga, tengo a Carlos García, director de Radio y Televisión Martí, director general. Muy buenas noches, Carlos, gracias por acompañarnos. Hola, Félix, ¿cómo estás? Encantado de escucharte. Igualmente, buenas noches. Quería preguntarte si has tenido pues algún tipo de indicación de Washington de cambios en la programación, de la línea de programación. Tradicionalmente, Radio y Televisión Martí se ha utilizado para informar al pueblo cubano que ha estado desinformado. ¿Con este restablecimiento de relaciones, ese acercamiento, cambiaría esa tónica? Mira, Félix Guillermo, yo creo que es muy importante entender que, como tú muy bien acabas de decir, aquí no ha habido un cambio entre relaciones diplomáticas entre dos países. Pero ayer en Cuba no hubo unas elecciones libres. Ayer en Cuba no se abrió la prensa para las personas, no hay libertad de asociación. Y esa siempre ha sido la misión de Radio y Televisión Martí, y apoyar los activistas y los derechos humanos dentro de la isla. Eso todavía está allí, eso todavía está patente y latente. Por lo tanto, la misión de Radio y Televisión Martí continúa. O sea, esto no cambia, a nosotros no nos cambia en nada. Como tú muy bien sabes, desde hace unos años para acá, nosotros hemos estado enfocándonos en las noticias que suceden dentro de la isla para informarle a las personas dentro de la isla qué es lo que está sucediendo que les puede afectar su diario vivir. Y ese continúa siendo nuestro enfoque. Y van a continuar reportando los actos de violencia contra los disidentes, los atropellos, las damas de blanco, muchos de estos cambios que estamos hablando de nuevo, de este restablecimiento de relaciones, no tiene absolutamente nada que ver con la información que va a seguir como hasta ahora ha sido, ¿verdad, Carlos? Totalmente para nada. Nosotros somos periodistas, nosotros nos debemos a nuestra audiencia, nosotros estamos muy enfocados en proveerle al pueblo de Cuba información que les sea útil, mejorar su diario vivir y que puedan tomar decisiones independientes y educadas sobre su futuro. Carlos, un placer escucharte. Importante tu participación en el programa y tu punto de vista, ¿eh? Igualmente, cuídate mucho, Félix Guillermo. Un saludo, gracias. Ahí lo tenían Carlos García, director general de Radio y Televisión Martí. Luis Zúñiga, la pregunta que hacía anteriormente, el tema de los derechos humanos, elecciones libres, con diversidad de opinión. Yo soy de los que pienso que inclusive el Partido Comunista debe estar y que el pueblo elija. No vamos a entrar en ese debate. ¿Qué pasa con todo eso? Mira, a diferencia de lo que ocurrió en Cuba en 1959, donde no había ninguna experiencia previa en el mundo del triunfo de una guerrilla tomando el control político de un país, en este caso sí tenemos ahora el restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con un país comunista. Tenemos dos experiencias previas y por lo tanto tenemos elementos que nos permiten evaluar escenarios. Tenemos a China y tenemos a Vietnam, dos países con los que Estados Unidos hizo relaciones diplomáticas y con China ha crecido económicamente, pero sigue siendo una dictadura. Sigue siendo dictadura, sigue habiendo represión, hay explotación de sus trabajadores, así que es previsible que el escenario en Cuba va a ser el de continuación de la represión, no va a haber ningún tipo de libertad, pero sobre todo va a haber lo que no debió haber ocurrido y por eso es que muchos compatriotas tachan de traición lo que ha hecho el presidente. No va a haber preocupación por la situación de ese país. La preocupación que existe hoy va a ser mucho menor mañana, pasado, el año que viene y dentro de 3 años posiblemente ni se hable oficialmente, quiero decir, a nivel gubernamental, por lo menos en los 2 años que le quedan a la administración del presidente Obama, posiblemente ni se vuelva a hablar, ni en organismos internacionales, ni como tema importante. ¿Qué pasa con la posición común y la humanos? Unión Europea? ¿Qué pasa ahora con la posición común y la Unión Europea? Absolutamente nada. La Unión Europea va a seguir, desafortunadamente, el camino que ya le hemos visto, que es el de mayor concesión. Si las concesiones las hizo los Estados Unidos, que teóricamente era el principal defensor o amigo del pueblo de Cuba, pues ahora, después que el presidente Obama ha echado a un lado la mano de los luchadores democráticos en Cuba para estrechar la mano del dictador y del opresor, pues eso es lo que va a hacer posiblemente la Unión Europea. Estuvo aquí el embajador Otorraiga hace un rato, seguramente ustedes lo vieron, le hice esa pregunta, te la voy a hacer a ti también. Si Obama tiene razón
Y el hecho de la política de puertas abiertas, que el cubano tenga la oportunidad de informarse, de ver lo que ocurre en el exterior, y esto, por un motivo u otro, lleva a cambios democráticos en la isla. ¿Lo aplaudes? Ese es el problema, que esa es una premisa equivocada. Si si eso llevara a esto que te estoy diciendo, ¿lo aplaudirías? Indiscutiblemente, si lo que hace falta... ¿Por qué está el embargo? Porque lo que hace falta es que se produzcan cambios. Si se producen cambios prodemocráticos en Cuba, se quita el embargo. Yo quisiera que se quitara el embargo, porque yo lo que quiero es que se produzcan cambios democráticos en Cuba, de la forma que sea, pero que se produzcan. Willy, y me queda ya poco tiempo, el tema del embargo. El presidente, Obama, el que sea, se encarga del poder ejecutivo, el Congreso del poder legislativo. ¿Puede el presidente hacer algo para unilateralmente levantar el embargo que está codificado por la ley Helms-Burton como ley? No, el presidente tiene que ir al Congreso y el Congreso tiene el poder de levantar el embargo. El presidente puede hacer lo que él hizo, que es renovar las relaciones entre los dos países. Esos son fuegos artificiales, es paisaje de nuevo. En este momento todo lo que ha ocurrido es que Raúl Castro ha tenido la victoria de su vida. Él logró lo que su hermano no pudo lograr, que fue que le devolvieran los espías cubanos sin pagar un precio. Entonces, en este momento, ¿qué sabemos? Que el señor Cruz está con su familia, que los 3 espías están en Cuba y que Raúl Castro está tomándose un buen trago hoy, celebrando la victoria que él ha tenido que el hermano no tuvo. Fidel no ha aparecido por ninguna parte. Fidel no aparece. Esas son las realidades que existen hoy. ¿Qué viene mañana? Está en la expectativa. Ahora, tú le hiciste una buena pregunta a Luis. Cada vez que ha habido una abertura en Cuba, los viajes de la comunidad en el 79, viajes en el 94, lo que ocurrió... Se lo preguntaba, no creo que fue a Luis, creo que fue a Otto Reich a quien yo le hice... Lo que ocurrió fue salidas masivas de Cuba. Cuando los cubanos han descubierto que existe un mundo mucho más abierto y lo descubren, se quieren ir. Y se están yendo ahora, hay 100.000 cubanos en Ecuador. Hay Pensé que iba por otro lado. Sí, lo que yo le había comentado al embajador Ray era lo siguiente, que a través de los años, históricamente, siempre Cuba ha jugado a ese papel del David contra Goliat porque le ha convenido. Lo hizo con Carter, Angola, lo hizo con el Mariel, lo hizo con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, y se firma la ley Helms-Burton, que tú sabes perfectamente bien que el presidente Bill Clinton en aquel momento no iba a firmarla, que ustedes estuvieron presentes en esa firma de la ley. ¿Crees? Correcto. ¿Crees que eso vuelve a ocurrir, que de una u otra forma Cuba va a volver a hacer algo? Mira, en este momento... Y en el año 96 acababan de salir, no tenían el subsidio de la Unión Soviética y acababan de salir del periodo especial. No, mira, yo creo que en este momento el gobierno de Cuba va a estar celebrando su victoria por un tiempo. Y no creo que van a tomar ningún paso que lleve a que se rompan lo que están armando ahora. Ellos han tenido una victoria tan grande. Nacionalmente, para el pueblo de Cuba, para el pueblo que ve normalmente los espías, ha sido una victoria para ellos. Sí, y es que los que sueñan aquí con que turismo, relaciones, va a producir cambios dentro de Cuba, sencillamente son ignorantes de la historia y de la realidad de Cuba. Los Castro lo controlan todo y lo van a seguir controlando. Y van a ser como en Vietnam y China, que cualquier espacio que se les dé es un espacio controlado, limitado al que ellos le permiten. Miriam, Cuba lo que va a incrementarse va a ser los matrimonios entre cubanos y ciudadanos americanos. Esto es tema para otro programa. Más emigración. Sí. Correcto. Miriam, voy a terminar con usted. Aquí estamos hablando de economía, estamos hablando de política, de la geopolítica, hablando del Congreso, hablando de las embajadas. El caso suyo, perdió a su hijo. ¿Cómo se siente al ver esto? ¿Traicionada? Claro que me siento traicionada. Hay mucho pueblo que nada más que está mirando el dinero, el ir a Cuba, el poder comprar casas en Cuba, el poder ir con una tarjeta de débito o de crédito a Cuba, y los muertos y los golpes y las golpizas, ¿qué? ¿Se quedan ahí? No les interesa. No les interesa porque no vamos a hablar de eso. Eso no es lo que está en el tapete en estos momentos. Lo que está en el tapete es apertura con la dictadura y que sigan los golpes y que sigan los muertos. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Luis, también, por supuesto, Willy, por haber estado aquí. Vamos a la pausa y volvemos ya con los segundos finales. Quédese con nosotros.